Konnichiwa minasan o Inki desu ka? Bienvenidos una vez más a Japonalandia. El día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente porque este episodio será una guía especial dedicada únicamente a la municipalidad o ayuntamiento en Japón, así que será un poco largo. Pero si acabas de llegar al país, eres estudiante, trabajador, vienes con visa de cónyuge o simplemente estás preparando tu mudanza, este episodio te puede ahorrar muchísimo tiempo, dolores de cabeza y hasta problemas migratorios. Voy a explicar paso a paso qué hacer cuando llegas por primera vez a Japón, qué trámites debes realizar, qué documentos necesitas, qué formularios vas a llenar y cuáles son los errores más comunes que debes evitar. Mi recomendación es que guardes este episodio porque probablemente lo vas a necesitar durante tus primeros días en Japón. Y ahora sí, comencemos. Antes que nada, recapitulemos un poco acerca de tu llegada a Japón. Pasarás por el control migratorio, que es tu primer filtro oficial en el país. En este punto debes presentar tu pasaporte y la documentación de tu visa para que los oficiales adquieran tus datos biométricos y emitan tu tarjeta de residencia o la Sairukado. Recuerda que esta tarjeta será tu identificación oficial indispensable para cualquier trámite o estancia legal en el territorio japonés. Ok, y después de eso lo primero que necesitan saber es dónde se encuentra la municipalidad que les corresponde. Normalmente si viven dentro de los 23 distritos especiales de Tokio, van a buscar lo que se conoce como un Kuyakusho o una Ward Office. Si viven fuera de los 23 distritos, normalmente será un Shiyakusho o un City Hall. Sin embargo, para evitar confusiones, mi recomendación personal es mucho más simple. Busquen ya sea en Google Maps o en el buscador de Google su ciudad más City Hall. Normalmente les aparecerá directamente la municipalidad o ayuntamiento correspondiente a su zona. Algo muy importante es verificar bien su dirección. A veces vivimos literalmente en el límite entre dos distritos y podríamos pensar que nos corresponde una municipalidad cuando en realidad debemos acudir a otra. Así que antes de ir, revisen bien cuál es la oficina que les corresponde según su domicilio. También les recomiendo llegar temprano. La mayoría de las municipalidades comienzan la atención alrededor de las 8:30, 9 de la mañana, aunque esto puede variar ligeramente dependiendo de la ciudad. Mientras más temprano lleguen, menos filas encontrarán y más rápido terminarán todos sus trámites. Bueno, ¿y cuándo debo presentarme a la municipalidad? Ahora viene una de las partes más importantes de todo el episodio. Muchísimas personas escuchan que tienen 14 días para registrarse, pero no entienden exactamente cómo funciona este plazo. La regla general es la siguiente: debes presentarte dentro de los 14 días posteriores a encontrar un lugar permanente para vivir. Y aquí hay varios detalles importantes. Primero, los 14 días son días calendario, no son días laborales, no son días hábiles, son días normales consecutivos. El conteo funciona de la siguiente manera: el día en que te mudas se considera el día cero. El conteo comienza oficialmente al día siguiente. Por ejemplo, si te mudas el 1 de abril, el 2 de abril sería el día número 1 y a partir de ahí comienzan a contarse los 14 días. Además, dentro de esos 14 días también cuentan sábados, domingos, festivos nacionales, todo cuenta. Ahora bien, existe una excepción importante. Si el día número 14 cae en un sábado, domingo o festivo y la municipalidad está cerrada, el plazo se extiende automáticamente hasta el siguiente día hábil, por ejemplo, hasta el lunes. Aún así, mi recomendación es que no esperen hasta el último momento. Intenten realizar este trámite durante la primera semana después de mudarse. Van a estar mucho más tranquilos y evitarán cualquier problema. ¿Y por qué es tan importante? Porque si te retrasas sin una justificación válida, como una emergencia médica o una situación de fuerza mayor, el sistema migratorio japonés contempla multas que pueden llegar hasta los 200,000 yenes. Así que definitivamente es algo que no deben dejar pasar para después. Y además de la multa, ¿por qué es tan importante registrar tu dirección? Además de ser una obligación legal, registrar tu dirección desbloquea prácticamente todo lo que necesitas para comenzar tu vida en Japón. De manera convencional, no podrás abrir una cuenta bancaria común. Tampoco podrás contratar una línea telefónica móvil normal y muchas otras gestiones se complicarán. ¿Por qué? Porque tu dirección debe aparecer registrada en el reverso de tu tarjeta de residencia, la famosa Sairukado. Mientras el reverso de tu tarjeta sigue en blanco, para el sistema japonés todavía no eres un residente establecido con un domicilio definitivo. Y Japón es un país donde el control de identidad y domicilio es extremadamente estricto. Por eso, prácticamente todo comienza con este trámite. Una vez que tengas tu dirección registrada, podrás continuar con el resto de procedimientos que veremos más adelante. Y ahora sí, vamos a entrar al primer trámite importante, el registro de residencia. ¿Qué documentos debo de llevar? Antes de salir de casa, asegúrense de llevar tarjeta de residencia o Sairukar, el pasaporte, la tarjeta de estudiante si aplica su situación y la dirección exacta de su alojamiento. Aquí les recomiendo llevar el contrato de renta o cualquier documento donde aparezca la dirección escrita en japonés. Eso les evitará errores al llenar formularios. ¿Qué hago al llegar a la municipalidad? Cuando entren al edificio, normalmente encontrarán una recepción general. Si tienen dudas
dudas pueden preguntar directamente dónde registrar su dirección. También es común que existan máquinas para sacar turnos o personal encargado de orientar a las personas. Funciona de manera muy parecida a un banco. Un empleado les preguntará qué trámite desean realizar y les entregará un número. Además, les mostrará el formato que deben llenar y les indicará la ventanilla correspondiente. Este documento se conoce como formulario de registro de residencia o Yumingyo Ido Todoke. Y ahora vamos a revisar punto por punto toda la información que normalmente les solicitará. Número 1. Es la fecha en que completas el formulario. Aquí debes escribir la fecha exacta en que estás entregando el documento. Recuerda que en Japón las fechas se escriben normalmente en el orden de año, mes y día. 2. Fecha en que comenzaste a vivir en tu nueva residencia. Aquí debes de colocar la fecha oficial en la que te mudaste, es decir, el día en que comenzaste a vivir realmente en esa dirección. Recuerda que desde esa fecha empiezan a correr el plazo de los 14 días. 3. Tu nombre en romanji y katakana. Debes escribir tu nombre completo exactamente como aparece en tu pasaporte utilizando letras occidentales o romanji. Además, en la casilla destinada al furigana deberás escribir la pronunciación de tu nombre utilizando katakana. Esto es muy común para nombres extranjeros. Les recomiendo que antes de ir a la municipalidad practiquen su katakana o cómo van a escribir su nombre. Por ejemplo, el mío es Gabriela. En teoría debería haber escrito como Gabriela, pero decidí dejarlo como Gaviera porque era más fácil para mí explicar que mi apodo es Gaby, porque a veces se les complica la pronunciación. Solo recuerden que este nombre va a aparecer así en todo lo que saquen después, tanto en el banco como en su número telefónico, en todo va a salir ese nombre que colocan en katakana. Así que escójanlo sabiamente para que después no se les complique. 4. Número de teléfono. Aquí debes escribir un número de contacto. Si todavía no tienes un número japonés porque acabas de llegar, puedes colocar temporalmente el de tu escuela, tu empresa, un amigo o explicar la situación al funcionario. Obviamente antes de escribir cualquier número debes de preguntar a la persona si puedes hacerlo. Número 5. Dirección de tu nueva residencia. Debes escribir tu dirección completa y exacta, incluyendo la prefectura, la ciudad, el barrio, el número de bloque, nombre del edificio y número del departamento, en caso de que aplique. Mientras más exacta sea la información, mejor. Número 6. Nombre y fecha de nacimiento del jefe de hogar. En Japón existe el concepto de jefe de hogar o setainushi. Si vives solo, tú eres el jefe de hogar. Por lo tanto, deberás escribir otra vez tu nombre y tu fecha de nacimiento. Si vives en una share house, esto suele generar muchas dudas. Por ley, cada residente de una share house mantiene una economía independiente. Esto se conoce como seikeo betsu ni suru. Por lo tanto, tú sigues siendo tu propio jefe de hogar. Y aquí hay algo muy importante. Si vives en una share house, debes escribir exactamente el número de tu habitación. Por ejemplo, cuarto 203 o número 203. Si vives en un dormitorio compartido, incluso puede ser necesario indicar el número de cama. Esto ayuda a que la municipalidad pueda identificar correctamente tu correspondencia. 7. Dirección anterior. Aquí debes escribir dónde vivías antes. Si acabas de llegar desde el extranjero, normalmente escribirás tu país de origen acompañado de la indicación Kokugai, es decir, del extranjero. 8. Nombre del jefe de hogar. Esta casilla funciona como una confirmación. Debes escribir nuevamente el mismo nombre que colocaste en el punto número 6. Si vives solo, volverás a escribir tu propio nombre. Número 9. Personas que se mudan contigo. Si te mudas con familiares, debes listar a todas las personas que vivirán contigo. Además, encima de cada nombre se debe escribir la pronunciación en katakana. Si te mudas solo, esta sección queda vacía. Número 10. Fecha de nacimiento de todos los miembros de la familia. Aquí debes escribir la fecha de nacimiento de cada una de las personas que registraste en el punto anterior. Número 11. Género de todos los miembros de la familia. Junto a cada nombre deberás marcar con un círculo opcional correspondiente, hombre o mujer. Número 12. Relación o parentesco con el jefe de hogar. Aquí debes indicar la relación de cada persona con el jefe de hogar, por ejemplo, esposa, hijo y así sucesivamente. 13. Tipo de escuela y grado escolar de los hijos. Si tienes hijos menores de edad, aquí deberás indicar guardería, primaria, secundaria y también el grado escolar que cursan. Número 14. Nacionalidad de todos los miembros de la familia. Finalmente deberás escribir la nacionalidad de cada persona registrada en el formulario, tal como aparece en su pasaporte. Fin del registro de residencia. Una vez que entreguen el formulario, el personal revisará toda la información. Si está todo correcto, registrarán oficialmente su domicilio y colocarán la dirección en el reverso de su Sairyu Card. Y con eso habrán completado el trámite más importante de sus primeros días en Japón. Pero todavía no hemos terminado, porque aprovechando que ya están en la municipalidad, hay otros dos trámites fundamentales que deberían hacer ese mismo día: el Seguro Nacional de Salud y el registro de la Pensión Nacional. Y justamente de eso vamos a hablar en la siguiente parte. ¿Y dónde me registro para el seguro?
seguro. Después de que entreguen su formulario de residencia y les devuelvan su Sairyu Card con la dirección registrada, pueden preguntarle directamente a la persona que los atendió dónde puedo registrarme para el Seguro Nacional de Salud. Normalmente los cubículos del seguro se encuentran en otro piso o en otra sección de la municipalidad. No se preocupen porque es algo muy común y el personal está acostumbrado a orientar a los extranjeros. Simplemente sigan las indicaciones y diríjanse al área correspondiente. Cuando lleguen a los cubículos del seguro, mencionen que desean darse de alta en el Seguro Nacional de Salud. Pueden mostrar su Sairyu Card y normalmente el personal sabrá inmediatamente qué procedimiento corresponde. A diferencia del registro de residencia, este trámite suele hacerse sentado junto con el funcionario. Es bastante común que la persona vaya guiándolos paso a paso mientras completan los formularios, por eso suele ser mucho más sencillo de lo que parece. Les voy a mostrar un formato que encontré en internet, aunque recuerden que los formularios pueden variar ligeramente dependiendo de la municipalidad. Normalmente les pedirán información como su dirección actual, su número de teléfono, su país de origen, nombre nuevamente, tu fecha de nacimiento y tu género. Como pueden ver, la mayoría de la información ya la proporcionaron durante el registro de residencia, así que normalmente este proceso es bastante rápido. ¿Y cómo funciona el seguro médico en Japón? Ahora que ya hablamos del seguro, quiero aprovechar para explicar brevemente cómo funciona el sistema de salud japonés, porque es una de las dudas que más recibo. El sistema de salud japonés funciona mediante un copago. ¿Pero qué significa esto? Que cuando vas al médico no pagas el costo completo de la consulta. Para la mayoría de los adultos el sistema funciona de la siguiente manera. Tú pagas el 30% y el seguro cubre el 70% restante. Por eso las consultas suelen ser mucho más accesibles de lo que muchas personas imaginan. Una consulta médica general normalmente cuesta entre 1.500 y 4.000 yenes dependiendo del tipo de clínica, los estudios realizados y el tratamiento recibido. Ok, ¿y qué pasa si me enfermo? Una de las diferencias más grandes entre Japón y muchos países latinoamericanos es que aquí normalmente no se va directamente a un hospital grande. El sistema está pensado para funcionar por niveles. Entonces lo primero sería ir a una clínica local para problemas comunes como resfriados, fiebre, alergias, dolores y malestares estomacales. O sea, debes de ir al ginecólogo, al otorrino, al médico internista. El primer nivel es ya sea un médico general o un médico especialista. Después de ahí hay hospitales generales que normalmente funcionan para emergencias, casos complejos y pacientes referidos por clínicas. Aunque si decides ir directamente a un hospital sin una carta de referencia médica, es muy común que te cobren una tarifa adicional. En muchos hospitales esta tarifa ronda alrededor de los 7.000 yenes aproximadamente. Por eso siempre recomiendo comenzar por una clínica. Además, el seguro incluye las medicinas. Después de la consulta, normalmente recibirás una receta impresa. Con esa receta debes acudir a una farmacia. Muchas veces la farmacia está literalmente al lado de la clínica y allí recibirás tus medicamentos. ¿Y cuánto cuesta el seguro al mes? Esta es otra pregunta que me hacen muchísimo. La respuesta es depende de tus ingresos. Los estudiantes o personas sin empleo normalmente pagan la tarifa mínima, aproximadamente entre 2.000 y 4.000 yenes al mes, aunque puede variar ligeramente dependiendo de la municipalidad. Ahora, para personas con ingresos medios, si ya trabajan y tienen ingresos regulares, la prima mensual suele rondar entre 15.000 yenes a 30.000 yenes al mes. El cálculo se realiza tomando como referencia los ingresos declarados el año anterior. Por eso, dos personas que viven en la misma ciudad pueden pagar cantidades completamente diferentes. Como es su primer año, ustedes van a pagar la tarifa mínima, porque aún no tienen una referencia de ingresos declarados del año anterior. Consejo súper importante, muchos extranjeros llegan a Japón pensando: yo casi nunca me enfermo, y consideran no darle importancia al seguro. Sin embargo, una sola visita a urgencias, una fractura o incluso una hospitalización sencilla puede representar gastos muy elevados si no están correctamente registrados. Además, para la mayoría de los residentes el registro es obligatorio. Por eso les recomiendo realizar este trámite el mismo día que registran su dirección. Así salen de la municipalidad con todo en orden. Ahora bien, una vez que terminan el registro del Seguro Nacional de Salud, todavía queda otro trámite que genera muchísimas dudas entre los extranjeros, lo que es la Pensión Nacional Japonesa, o Kokumin Nen. Y quiero comenzar aclarando algo muy importante. Muchas personas creen que por ser estudiantes o extranjeros no tienen que registrarse, pero eso no es correcto. El registro es obligatorio. Lo que cambia es que posteriormente pueden solicitar una excepción o reducción dependiendo de su situación. Por eso el orden correcto siempre es primero registrarse y después solicitar la excepción si corresponde. ¿Y dónde me registro para la pensión? De forma muy similar al Seguro Nacional de Salud, deberán preguntar dónde se encuentran los cubículos o ventanillas encargadas del registro de la pensión. En muchas municipalidades están justo al lado de la sección del seguro, en otras se encuentran en un piso diferente, por eso lo más fácil es preguntar directamente: ¿dónde puedo registrarme para la pensión?
El personal les indicará exactamente a dónde dirigirse. Al llegar, les entregarán un formulario para inscribirse en el sistema de pensiones. Como ocurre con prácticamente todos los trámites en Japón, el formato puede variar ligeramente dependiendo de la municipalidad. Por eso les recomiendo utilizar cualquier ejemplo que encuentren en internet únicamente como referencia. No se preocupen si no entienden algo, normalmente el personal los irá guiando durante el proceso. Aquí viene una parte muy importante. Después de registrarse no se vayan inmediatamente. En ese momento deben preguntar sobre la excepción. Si son estudiantes o personas sin ingresos, normalmente podrán solicitarla ese mismo día. Dependiendo de su situación, existen dos escenarios comunes. Excepción como estudiante. Algunas escuelas están registradas dentro del sistema que permite solicitar la excepción estudiantil. Si su institución participa en el programa, podrán presentar la documentación correspondiente y solicitar la excepción bajo esa modalidad. Excepción por bajos ingresos. Si no califican para la excepción estudiantil o simplemente no tienen ingresos suficientes, normalmente podrán solicitar la excepción por bajos ingresos. Por eso siempre recomiendo preguntar inmediatamente después del registro. No esperen a recibir las facturas para comenzar este trámite. ¿Y cuánto cuesta la pensión? Ahora hablemos de números. La pensión nacional tiene una tarifa plana. Para el año fiscal actual, la cuota obligatoria es aproximadamente 17.920 yenes al mes. ¿Y quién debe registrarse? La regla general es bastante sencilla. Deben registrarse todos los residentes en Japón, incluyendo extranjeros que tengan entre 20 y 59 años. Y se dividen en diferentes categorías. La categoría 1 incluye estudiantes, autónomos y personas desempleadas. Estas personas gestionan directamente su inscripción y sus pagos. Después está la categoría 2. Corresponde normalmente a trabajadores empleados a tiempo completo. En estos casos, la empresa suele encargarse de la inscripción. Además, el dinero se descuenta automáticamente del salario y la empresa cubre aproximadamente la mitad de la contribución. Este sistema se conoce como Kosei Nenki. ¿Cómo se realizan los pagos? Una vez inscritos ocurre lo siguiente. El paso 1 es el registro. Se realiza en la municipalidad cuando registran su dirección. Paso 2, llegan las facturas. Tiempo después recibirán por correo un cuadernillo enviado por el Servicio de Pensiones de Japón. Dentro encontrarán los recibos para realizar los pagos. El paso 3, lugares de pago. Podrán pagar en la konbini, bancos, oficinas de correos. Normalmente basta con presentar el recibo con código de barras. Paso 4, métodos automáticos. También pueden configurar cargos automáticos a tu cuenta bancaria, pago mediante tarjeta de crédito, aplicaciones móviles compatibles y esto evita olvidos y retrasos. ¿Y qué pasa cuando me jubilo? La edad habitual para comenzar a recibir la pensión es de 65 años. Sin embargo, existe otro requisito importante. Se necesita haber cotizado al menos 10 años en total para poder recibir una pensión de vejez. ¿Y qué pasa si me voy de Japón? Esta es probablemente una de las preguntas más frecuentes. Si abandonan Japón antes de jubilarse y han cotizado durante al menos 6 meses, existe la posibilidad de solicitar un reembolso parcial. Este sistema se conoce como el Option Withdrawal Payment, pero básicamente permite recuperar una parte proporcional del dinero aportado antes de salir definitivamente del país. Por eso es muy importante guardar toda la documentación relacionada con la pensión. ¿Qué hacer con las cartas cuando lleguen a tu casa? Ahora, vamos a hablar de algo extremadamente importante, porque muchas personas reciben los sobres del gobierno, se asustan, no entienden qué significan y terminan ignorándolos. No hagan eso, por favor. Cada carta debe revisarse cuidadosamente. Primero, el cuadernillo del Seguro Nacional de Salud. Cuando llegue el cuadernillo del Seguro Nacional de Salud, normalmente encontrarán las facturas con códigos de barras, y aquí hay una advertencia muy importante. Muchas veces el gobierno envía una factura por el monto anual completo y además una serie de facturas mensuales. No paguen ambas opciones. Si pagan el monto anual completo y además pagan los recibos mensuales, estarán pagando 2 veces. Mi recomendación personalmente es realizar los pagos mensuales, es más fácil organizar el presupuesto y evitar errores. Además, les recomiendo guardar el cuadernillo en un lugar seguro y configurar recordatorios en el celular. Aunque, si quieren olvidarse completamente del tema, pueden solicitar el descuento automático. Para ello, normalmente necesitarán su Sairukado, su libreta bancaria, el cuadernillo de pago y podrán configurar el sistema conocido como Kosa Furikai. Ahora, para el cuadernillo de la pensión nacional. Pasemos al cuadernillo de la pensión. Aquí la situación cambia un poco, todo dependerá del resultado de la excepción que solicitaron. Si tu excepción fue aprobada, recibirán una carta oficial informando que la excepción fue aceptada. Si esto ocurre, guarden el cuadernillo, no utilicen las facturas, el trámite ya quedó resuelto. Pero si tu excepción fue rechazada, deberán seguir las instrucciones indicadas por el sistema de pensiones. Ahora, si tu solicitud sigue en proceso, aquí viene otro consejo importante. No paguen inmediatamente, esperen primero la resolución final, ya sea que sea aceptada o rechazada.
porque si pagan y posteriormente les aprueban la excepción, recuperar ese dinero puede convertirse en un proceso largo y muy complicado. Pero ¿qué hago si tengo dudas y no he recibido ninguna carta? Yo les recomiendo que no se queden con la duda. Pueden regresar a la municipalidad y pedir ayuda. También existen líneas oficiales de consulta, que se las voy a dejar por aquí en los comentarios. En muchos casos es posible solicitar asistencia en inglés y en otros idiomas. Ok. Y si tuviera que dar un único consejo para todos los trámites en Japón sería este: tómenle foto a todo. Absolutamente todo. Cada formulario, cada solicitud, cada documento que entreguen, antes de entregarlo, saquen una fotografía con su celular. ¿Y por qué es tan importante? Porque aunque la teoría dice que deberían entregarles un comprobante, la realidad es que muchas municipalidades utilizan formatos fotocopiados. Ustedes llenan el documento, lo entregan y la oficina se queda con el único original. A veces no reciben ninguna copia. Y tener una fotografía puede ayudarlos muchísimo si en un futuro aparece algún error administrativo. Por ejemplo, si el sistema genera alertas de retraso de pago, si existe algún problema con una excepción, si necesitan demostrar que iniciaron un trámite dentro del plazo establecido, la fotografía puede convertirse en su mejor respaldo. Incluso si el funcionario necesita quedarse con el documento, pueden preguntar amablemente: ¿puedo tomarle una foto antes de entregarlo? Normalmente no existe ningún problema con ello, y créanme, es una costumbre que puede ahorrarles muchos dolores de cabeza en el futuro. Y ahora llegamos al último gran trámite que quiero cubrir en este episodio. Si ya registraron su dirección, se dieron de alta en el Seguro Nacional de Salud y realizaron su registro en la pensión, entonces ya tienen prácticamente resuelta la parte más importante de su llegada a Japón. Sin embargo, todavía queda un documento que cada vez tiene más importancia dentro de la vida diaria japonesa: la tarjeta My Number. Probablemente han escuchado hablar de ella muchísimas veces. Algunas personas lo utilizan únicamente como identificación adicional, otras lo utilizan para trámites fiscales. También puede utilizarse para servicios médicos, certificados oficiales, trámites en línea y muchas otras funciones. Por eso, aunque no siempre es obligatorio solicitar la tarjeta plástica inmediatamente, personalmente recomiendo hacerlo. Y ahora les voy a explicar paso a paso cómo funciona todo este proceso. ¿Cuándo recibirá la tarjeta o la información de My Number? Después de registrar su dirección, el gobierno enviará correspondencia a su domicilio. Dentro de esta documentación encontrarán un formulario relacionado con su número de My Number. Y aquí es donde comienza el proceso para solicitar la tarjeta física. Cuando reciban ese sobre, busquen un documento que contiene un código QR impreso. Este código QR está vinculado directamente a su información y contiene un identificador único de solicitud. El primer paso es escanear el código QR. Al hacerlo, serán dirigidos al portal oficial de solicitud. Una vez dentro, deberán registrar algunos datos básicos. Normalmente les solicitarán el ID del formulario de la solicitud, su nombre completo, una dirección de correo electrónico válida y si ingresaron correctamente la información, recibirán un correo de confirmación. Dentro de ese correo encontrarán un enlace para continuar con el trámite. Paso 2. Subir la fotografía. Después deberán abrir el enlace recibido por correo electrónico. Aquí tendrán que subir una fotografía de identificación. Y una buena noticia es que no necesariamente necesitan acudir a un estudio fotográfico. Muchas personas utilizan una fotografía tomada directamente con el teléfono celular. Lo importante es que el fondo sea sencillo, la imagen tenga buena iluminación, miren directamente hacia la cámara, no utilicen lentes oscuros y no utilicen gorra. Mientras la fotografía sea clara y cumpla los requisitos básicos, normalmente no habrá problema. Paso número 3. Confirmación de datos. Después de subir la fotografía, el sistema les solicitará información adicional. Normalmente deberán confirmar fecha de nacimiento. Este campo es obligatorio. También les recomiendo seleccionar el certificado electrónico. ¿Por qué? Porque el certificado electrónico permite realizar numerosos trámites digitales en Japón. Por ejemplo, utilizar ciertos servicios gubernamentales, realizar trámites en línea, utilizar servicios relacionados con el seguro médico, obtener documentos oficiales en la Konbini. Por eso suele ser la opción más conveniente. Y por último, impresión en braille. También aparecerá una opción relacionada con la impresión del nombre en braille. Simplemente seleccionen la opción que corresponde a su situación. Paso número 4. Envío de la solicitud. Finalmente aparecerá una pantalla de confirmación. Revísenla cuidadosamente, verifiquen nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, fotografía. Si está todo correcto, envíen la solicitud. Poco después recibirán un correo electrónico indicando que el trámite fue procesado correctamente y ahora toca esperar. ¿Y cuánto tarda? La emisión de la tarjeta física normalmente tarda alrededor de un mes. En algunos municipios puede ser más rápido.
En otros puede tardar un poco más, lo importante es estar atentos al buzón. Cuando la tarjeta esté lista, recibirán una carta oficial del ayuntamiento. A veces llega en forma de carta, a veces en forma de postal, pero básicamente les informará que la tarjeta ya puede ser recogida. Y aquí hay algo que muchas personas no saben. En muchas municipalidades no pueden simplemente presentarse cuando quieran. Es posible que primero tengan que reservar una cita. La buena noticia es que todas las instrucciones normalmente vienen explicadas en la propia carta. Ahí encontrarán el sitio web, el número de teléfono e instrucciones específicas. Por lo tanto, lean cuidadosamente todo el contenido antes de acudir. ¿Y qué debo llevar el día de la cita? No olviden llevar los documentos físicos que les indiquen. Generalmente incluyen la carta de autorización recibida en el buzón, su tarjeta de residencia, la Sairio Card, su pasaporte, su tarjeta de estudiante si aplica, su documentación del Seguro Nacional de Salud por si la solicitan. Aunque algunos municipios pueden pedir documentos adicionales, estos suelen ser los más comunes. Y ahora llegamos a una parte que mucha gente subestima. Cuando les entreguen la tarjeta, normalmente les pedirán sentarse frente a una computadora para configurar las contraseñas. Mi recomendación es que lleguen ya con esas pensadas, porque es muy común ponerse nervioso en el momento y terminar olvidándolas después. El sistema normalmente solicita un PIN de 4 dígitos. Este PIN se utiliza para diferentes funciones administrativas, por ejemplo, trámites municipales, verificación de identidad o lectura de la información de la tarjeta. Además del PIN numérico, deberán crear una contraseña más larga, generalmente entre 6 y 16 caracteres. Esta contraseña debe combinar letras mayúsculas, números y se utiliza para funciones más avanzadas relacionadas con la firma digital. Por ejemplo, declaraciones fiscales electrónicas, trámites gubernamentales avanzados y servicios digitales oficiales. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Piensen muy bien las contraseñas antes de ir, porque si olvidan los códigos y los ingresan incorrectamente varias veces, la tarjeta puede bloquearse por motivos de seguridad. Y cuando esto ocurre, tendrán que volver a la municipalidad para desbloquearla. Así que vale la pena anotarlas correctamente desde el principio. Y solo para recordarles que al finalizar el proceso, normalmente les entregarán una hoja conocida informalmente como el PIN Slip. En ese documento aparecerán registrar las contraseñas que configuraron. Mi recomendación personal es muy sencilla. Antes de guardarlo, tómenle una fotografía. Y después guarden el documento original en un lugar seguro, porque cada vez que utilicen determinados servicios vinculados a la My Number, es posible que necesiten estas claves. ¿Y para qué me servirá la tarjeta? Con el paso del tiempo descubrirán que la tarjeta My Number puede ser bastante útil. Dependiendo de los servicios disponibles en su municipio, podrán utilizarla para trámites gubernamentales, identificación adicional, servicios médicos compatibles, obtención de certificados en Convini y trámites fiscales electrónicos. Y probablemente seguirán adquiriendo más funciones en los próximos años. Ok, y antes de terminar este episodio, quiero repetir algo que considero fundamental. Cada vez que llenen un formulario, tómenle foto, guarden las cartas importantes, conserven los sobres oficiales, organicen toda la documentación en una carpeta, ya que durante los primeros meses en Japón van a recibir muchísima correspondencia del gobierno. Y aunque al principio parezca abrumador, tener todo organizado les facilitará enormemente la vida. Y con esto habrán completado prácticamente todos los trámites principales que una persona realiza durante sus primeros días en Japón. Recapitulando, es el registro de su dirección, el estampado de su dirección en la Sairio Card, se dieron de alta en el Seguro Nacional de Salud, se registraron en la Pensión Nacional y además solicitaron la excepción si corresponde, aprendieron cómo manejar las cartas y facturas que llegarán a la casa y finalmente solicitaron su tarjeta My Number. Sé que puede parecer mucha información de golpe, pero créanme que una vez que realizan estos trámites, la mayoría de las bases de su vida administrativa en Japón quedan resueltas. Espero que esta guía les ayude a sentirse más tranquilos y preparados para comenzar esta nueva etapa. Y si este episodio les resultó útil, no olviden compartirlo con cualquier persona que esté planeando venir a Japón o que haya llegado recientemente. Si tienen dudas específicas sobre algún trámite o quieren que haga un episodio más detallado sobre algún tema en particular, pueden enviarme un mensaje. Recuerden que me encuentran en YouTube, en Instagram y en Spotify como Japonalandia. Intentaré responder a sus mensajes lo más rápido posible y tomar en cuenta sus sugerencias para futuros episodios. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Gaby, esto fue Japonalandia y nos escuchamos hasta el próximo episodio. ¡Matane!